Vamos a ver cómo funciona el hook UseFet. Aquí hemos definido en esta pantalla tres botones. Hemos creado un state data con su método de actualización y al evento de un clic de cada botón se actualiza el state con el valor users, fotos o álbums. Pintamos este dato en pantalla. Vamos allá. El hook UseFet, definimos un método dentro de UseFet. ¿Y cuándo se va a ejecutar este método? Es lo que vamos a ver a continuación. Si recargamos el componente, vemos que UseEffect se está ejecutando. Bueno, aquí lo vemos por duplicado, ya lo hemos comentado anteriormente, que eso se debe a que hacemos uso de strict mode. Y si observamos aquí por cada renderizado, UseEffect está ejecutando el método. Entonces, de esta forma, UseEffect se ejecuta continuamente por cada renderizado, por cada montado del componente. A UseEffect le podemos pasar un segundo parámetro, un array. Si en este array no le pasamos ningún valor, pues vamos a ver cuándo se ejecuta UseEffect. Reinicializamos y vemos que se ha ejecutado el método, pero ante los nuevos renderizados UseEffect no se ejecuta. Entonces este método solo se va a ejecutar cuando se monta el componente. No va a responder ante los nuevos renderizados, solo cuando se monta el componente. Reinicializamos, vemos que se renderiza el componente, se ejecuta UseEffect, pero ante los nuevos renderizados no se ejecuta UseEffect, porque ya se ha montado. Entonces, ya tenemos dos formas por las cuales se ejecuta el método definido de UseEffect. Una tercera es indicarle valores dentro del array. Entonces, UseEffect va a ejecutarse en el caso de que estos valores cambien. En este caso le vamos a pasar como valor el state data y cada vez que el state data cambie se ejecutará UseEffect. Bueno, aquí lo estamos viendo de nuevo y cada vez que el state cambia, pues se ejecuta UseState. Entonces ya tenemos tres posibilidades con UseEffect. Bueno, UseEffect nos sirve es un hook que nos sirve para manejar lo que se llaman efectos secundarios. Por ejemplo, realizar una llamada a una API y obtener los datos. Esto es algo externo y con estos datos se van a manipular en el componente. Aquí si recurrimos a esta web donde nos permite realizar llamadas y obtener datos de un API, cada vez que cambia data se va a producir una llamada a la API. Vemos aquí en el log que se va a pintar en la consola el resultado de esta llamada. Entonces, clic en User y se produce una llamada con la cual obtenemos una respuesta de usuarios. Aquí obtenemos las fotos y aquí los álbumes. Entonces esto ya es un caso en el cual vamos a utilizar UseEffect para realizar llamadas externas a las APIs, obtener datos y poder después mostrarlos en pantalla. Ahora, si quisiéramos manipular estos datos en la aplicación a través de un state, pues para ello lo que vamos a hacer es crear un nuevo state denominado items y aquí actualizar ítems con setItems, la respuesta a la llamada. Y aquí ítems, que es un array, hacemos un map y por cada elemento JSON Stringify para convertirlo en JSON. Y con esto lo que conseguimos es renderizar los datos en pantalla. A cada clic de botón se realiza una llamada, se ejecuta UseEffect porque cambia el state y obtenemos los datos en pantalla. Otro caso muy habitual, pues por ejemplo para
que podamos hacer escucha de listeners. Vamos a ver un caso. En este caso lo que vamos a manejar es el ancho de la ventana que estamos manejando en el navegador. Para eso definimos un state con el ancho de la ventana. Bueno, aquí podemos ver que se hace lectura del ancho de la ventana 454, pero si modificamos la ventana, la pantalla no se actualiza, solo se actualiza si recargamos la aplicación. Entonces, para solucionar esto podemos hacer uso de los listeners apoyándonos en useEffect. En useEffect de este método pasamos como segundo parámetro un array. Con esto useEffect solo se va a ejecutar cuando se monte el componente, y dentro de useEffect añadimos un listener que va a hacer escucha al redimensionado de la ventana. Definimos el método handlerResize, que es el que va a actualizar el state Windows with. Y ahora en este caso vemos que sí, que se actualiza el valor del state al redimensionar la ventana. Pero bueno, cuando hacemos uso de los listeners sabemos que en este caso, si borramos el componente o se desmonta, hay que eliminar este listener. Entonces, para ello, en useEffect hacemos un return, que esta es una función de limpieza que se va a ejecutar al desmontar el componente. Esta sería la forma correcta de añadir un listener y eliminarlo. Bueno, para ver mejor cómo funciona esta función de limpieza, si recuperamos el código que teníamos anteriormente, y si aquí dentro definimos la función de limpieza, vamos a eliminar el strict mode para verlo con más claridad. Guardamos los cambios. Recargamos el componente. Vemos que al montar el componente se ejecuta useEffect, pero la función de limpieza se ejecuta no la primera vez, sino a partir de la segunda vez. Vemos que por cada vez que se renderiza la aplicación, cada vez que cambia data, pues useEffect se ejecuta y cleanup, la función de limpieza, también. Pero repito, la primera vez que se monta la aplicación, solo se ejecuta el método que vemos aquí. No se ejecuta la función de limpieza. Esta es a partir de la segunda vez. Vemos que en las veces sucesivas ya se ejecuta la función de limpieza.